Hoy vamos a trabajar la reprogramación del subconsciente. El subconsciente realmente no es un problema en principio, no es que haya que reprogramarlo todo, porque tenemos muchas programaciones hechas que son absolutamente útiles, que son una economía específica para el organismo y para nuestro comportamiento. Son programaciones, todo lo que sean repertorios básicos, por ejemplo, caminar, por ejemplo, escribir, por ejemplo, montar en bicicleta, en patines, por ejemplo, manejar carro, por ejemplo, tocar un instrumento. Todas esas, digámoslo así, repertorios distintos son muy útiles. No es simplemente cuando estamos manejando carro, ya después de un tiempo de estarlo haciendo, ya no tenemos que pensar, cada movimiento ni cómo coordinar pedales y actividades manuales. Ya no tenemos que hacerlo porque lo coordinamos todos por un programa que se ha ido formando a través de la práctica de manejar. Entonces no es un problema en principio el subconsciente, es antes una gran ventaja. Inclusive perceptivamente es muy agudo, porque uno manejando carro, por ejemplo, ya no solamente se da cuenta de dónde están los pedales, dónde está la palanca de cambio, el timón, sino que por fuera uno puede detectar muy claramente cuántos carros hay, quiénes están próximos, quiénes lejanos, a qué velocidad vienen, qué personas o peatones están a punto de cruzar una calle. O sea, vemos muchísima información y la podemos utilizar. Eso al principio es muy difícil. Al principio, mientras estamos aprendiendo, pues la focalización de la atención es muy centradita en cada movimiento y estamos pendientes de hacerlo y de coordinar el siguiente y tal, pero realmente la atención y la percepción es muy, digámoslo así, muy focalizada, es muy estrecha. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando estamos pequeños hay muchas expresiones que se oyen y que de pronto uno, como todavía no tiene un juicio crítico suficientemente maduro, simplemente se traga esas impresiones. Por ejemplo, que una madre o un padre diga: es que usted no vale nada, es que usted no va a ser capaz de hacer eso, es que usted no va a ser nadie en la vida. Mi mamá, por ejemplo, decía cosas como: cría cuervos que te sacarán los ojos. Entonces uno chiquito se imaginaba que era una especie de cuervo asesino, pues, o sea, entonces todas esas expresiones pueden quedar grabadas como una programación en el subconsciente. Y cuando aparecen situaciones ante las cuales, por ejemplo, se pronunciaron esas frases, por ejemplo, cuando uno hizo un acto autónomo, no cumpliendo una orden, sino siguiendo una intuición o un deseo propio, y entonces hizo cualquier cosa. Y en ese momento recibió de sus padres o de una autoridad muy importante una admonición de esas. Entonces es muy posible que cuando uno quiera hacer una cosa propia, quiera hacer una expresión propia o satisfacer un deseo personal, de pronto en esa misma situación se vuelve a sentir, digámoslo, no la expresión, sino lo que uno sintió en ese momento cuando la expresión fue dada. Por ejemplo, si uno lo que sintió fue una ansiedad o una parálisis intensa, vuelve a sentir eso mismo. Y hay gente que tiene muchos mensajes de ese tipo. Por ejemplo, mensajes del tipo: usted, si se destaca en algo, puede sufrir serias consecuencias, hasta la pérdida de la vida. Por ejemplo, la gente, los judíos que les tocó el holocausto, ellos básicamente como tenían que casi que educar a sus hijos para que no se destacaran, para que no se mostraran, porque ellos sabían que un judío identificado era prácticamente un judío preso y un judío que estaba candidatizado a morir.
Entonces transmitían eso mucho en la cultura para todos sus hijos. Entonces mucha de la gente todavía aquí tiene muchas prohibiciones de todo tipo. Entonces, pero hay una cosa, unas características de ese subconsciente que es necesario tener presentes. Es que en ese subconsciente, esos programas, no hay razón, digámoslo así, no hay razones, no hay una conciencia con la cual dialogar, que tratar de dialogar y de cambiar una programación con palabras es absolutamente tonto. O sea, eso no se puede, no hay ninguna posibilidad de cambiar. Ahora, hay una situación muy específica ahí en los programas, y es que, por ejemplo, recuerdo unos experimentos que se hacían en la Universidad de Kioto. Allá hay una especie como de departamento que estudia el comportamiento de los primates. Y un día estaban enseñándole a una mamá chimpancé una discriminación muy simple. Le ponían, no lo hagamos en japonés, supongamos que lo hacemos en español. Le ponían un signo a un color, por ejemplo, le ponían un signo, digamos, A al color amarillo, una V pequeña al color verde, una Z al color azul, una R al color rojo, y en fin, una serie de colores y de símbolos que se mostraban independientes unos de otros. Entonces aquí salía un simbolito, por ejemplo la Z del azul, y aquí salían todos los colores. Si el chimpancé tocaba uno de los colores que no fuera el azul, no pasaba nada. Pero si tocaba el azul, recibía una moneda, y con esa moneda él la introducía por una ranura y recibía una fruta, por ejemplo un banano, una banana. Estaban ya bastante avanzado el experimento, y la chimpancé esta ya tenía bastante bien discriminado todos los símbolos que estaban asociados a los distintos colores. Cuando un día ella hizo la operación, recibió su moneda y la metió en la ranura y recibió su fruta a continuación. Pero inmediatamente su niña, una chimpancé pequeña, recién nacida, que había asistido con ella a todos los entrenamientos, pero no había sido entrenada. Simplemente ella, en el momento en que la mamá recibió la fruta, se levantó, tocó el color que correspondía al símbolo que había allá, y ahí mismo recibió la moneda, y ella también recibió su fruta cuando la metió por la ranura. Entonces todos los investigadores dijeron: ve, aprende por solo ver, no tiene que entrenarse como su mamá, con solo ver incorpora el aprendizaje. Si eso es en un primate, pues imagínense ustedes lo que será en un ser humano. Ese aprendizaje es por toneladas. Muchos aprendizajes que hemos hecho en la vida los hemos hecho simplemente por ver. Y ahí sí hay un problema muy serio, porque, por ejemplo, si uno en una situación donde acaban de dar una noticia, digan ustedes que la noticia sea, por ejemplo, que en una familia un abuelo rico le regaló un carro o un objeto muy valioso a un primo. Y en ese momento esa noticia hace que la mamá de uno se paralice de la rabia, o se paralice de la sorpresa, o se paralice por cualquier cosa, pero en todo caso uno ve la parálisis, y es posible que uno, ante una situación similar, ya adulto, desarrolle un comportamiento de parálisis, de paralizarse, de quedarse quieto. Y así muchas cosas. Por ejemplo, si la mamá es bastante ansiosa y cuando le dan alguna noticia, o cuando tiene, por ejemplo, que salir a la calle, inmediatamente se pone tensa y nerviosa, es posible que eso también lo copiemos desde pequeños, y eso actúa de una manera absolutamente mecánica. De manera que cuando aparece la inminencia de tener que salir de la casa, uno también tiende a desarrollar el patrón de ansiedad. En ese tipo de casos, no se trata de corregir una creencia, digámoslo, limitante, sino que se trata de cambiar
específicamente la respuesta que tenemos ante el estímulo que lo desencadena. No es tan fácil hacerlo, pero también hay que entender esto, que si nosotros logramos ante ese mismo estímulo elaborar una respuesta creativa distinta, con más conciencia, entonces nosotros poco a poco podemos ensayar la nueva respuesta y con el tiempo, así como es en el manejo del carro, así como es en el aprendizaje de montar en bicicleta o de cualquier otra cosa, así se va sustituyendo la reacción original por la nueva reacción. O sea que reprogramamos el subconsciente, no hablando, no luchando contra el subconsciente, porque es una lucha totalmente perdida. Eso jamás a punta de voluntad se va a cambiar algo. Se cambia es básicamente por dos cosas. Por creatividad, porque uno aísla el estímulo ante el cual tiene la reacción adversa. Por ejemplo, ante el estímulo ante el cual uno hace una reacción, una rabieta, una reacción de ira. Entonces uno identifica el estímulo y se prepara para que en la medida en que aparezca nuevamente uno pueda hacer otra cosa distinta. Pero hay que elaborarla, hay que visualizarla, hay que tenerla disponible y ojalá hay que visualizarla digamos, de una manera virtual, imaginando la situación e imaginando que hacemos una respuesta distinta. Por ejemplo, yo me paralizo en un momento dado en que me toca hablar en público, no sé cómo fluir. Y de pronto me doy cuenta de que cuando me toca hablar en una reunión pequeña, digamos un comité de trabajo, yo sufro de esa inhibición cada vez que me siento ante el grupo. Pero de pronto digo, no, es que yo puedo, por ejemplo, en lugar de decir y opinar sobre lo que se está trabajando, yo puedo preguntar sobre cuál es el tópico, cómo nació, cómo surgió, que me ilustren un poquito más en cuál es la historia de ese evento, cómo ha ocurrido en otras veces, quién lo ha producido, etc. Yo puedo, en lugar de tener que manifestar lo que pienso y dar supuestamente mi aporte, que es lo que me hace temblar de no poder hacerlo, de no poder atinar, por ejemplo. Pero cuando me veo haciendo el trabajo de preguntar, yo puedo soltarme. Y cuando llega la situación real, final, otra vez, yo puedo sentir que es fácil preguntar y que empiezo a fluir. Entonces, con el tiempo, lo mismo que con el aprendizaje de cualquier repertorio básico, con el tiempo, poco a poco, aunque aparezca ese estímulo, ya no aparece la reacción inicial, sino la segunda, la que yo construí. Y es la forma más apropiada para reprogramar lo que tengamos funcionando equivocadamente en el subconsciente. Pero entonces la primera tarea, ¿cuál es? La primera tarea es identificar en cuáles situaciones yo me salgo de casillas, yo me pongo nervioso, yo me desarrollo ansiedad, yo desarrollo parálisis o desarrollo cualquier otro síntoma, porque puede ser también unas palpitaciones muy fuertes en el corazón y cosas de esas, o puede ser de esas mariposas del estómago que me aparecen en situaciones de franco temor y hasta pánico. Entonces, identificar primero las distintas situaciones para que después, ante cada una de ellas, con creatividad, recuerden, salimos con creatividad y con práctica, o sea, la visualización previa de una nueva conducta y ejerciendo realmente la conducta cuando estemos en presencia del estímulo adecuado. Entonces, esa es la tarea es identificar por ahora todas aquellas situaciones donde yo, por alguna razón, sienta que estoy francamente incómodo
que no estoy fluyendo naturalmente y tranquilamente, porque ahí hay un problema energético, hay un bloqueo de energía en alguna parte y es importantísimo identificarlo. Y después de tener la lista básica, ya empiezo a hacer la parte creativa, a idear las posibles respuestas que pueda tener. Bueno, vamos a dejarlo ahí.